Asociación Española, desde 1853, primera en salud. Informes 1920-7000. 7 de la mañana y 14 minutos, seguimos aquí en Radio 1010. Tema que vamos a estar abordando de aquí en más, el alcohol, el uso de alcohol, bueno, la industria bodeguera, el consumo, la publicidad, sí. Bueno, ese proyecto que quedó atrás en un cajón en el Parlamento Nacional, y cuál es el proyecto que tendría que ser justo y encajar dentro de lo que es la vitivinicultura. Bueno, estamos dando la bienvenida a Zunino. Buen día, un gusto de estar en contacto con usted y por supuesto con toda la audiencia. Zunino, bueno, justamente estábamos viendo aquí algunos de los varios comentarios que hay acerca de este proyecto, que todavía no es proyecto de ley siquiera, es una iniciativa anunciada en cadena nacional por el presidente de la República el domingo pasado, con la idea de ser tan severo con el consumo de alcohol como con el consumo de tabaco en lo que fue su primera administración de gobierno, y en estos próximos 5 años ponerse la camiseta en la lucha contra el alcoholismo. En realidad vamos a hablar, es luchar contra esa enfermedad que la padecen, sabemos que muchísimas personas en Uruguay, lamentablemente. El consumo de alcohol, según los expertos en adicciones, es la principal causa en cualquier parte del mundo. Pero bueno, lo cierto es que el sector de vinos enseguida reaccionó, fue el primero en reaccionar frente a este anuncio, en cuanto a ver cómo podría llegar a perjudicar, o si realmente va a perjudicar al sector o no. Sí, notoriamente el antecedente que tenemos en el país es el proyecto de ley, que, bueno, creo que muchos actores de la vitivinicultura, de la sociedad uruguaya, en su momento dimos el alerta porque el proyecto de ley que, como decían ustedes, hoy descansa en el Parlamento Nacional, era realmente inadmisible, porque iba en contra del objetivo central, sobre el cual creo que no debe haber ningún uruguayo que tengamos una opinión diferente. El exceso del consumo de alcohol creo que todo nos tiene que preocupar, sobre todo a nivel de la gente joven, y eso hay que buscar la manera de mitigarlo. Ahora, en lo personal y con la experiencia que tenemos en el ámbito de la vitivinicultura, tanto uruguaya como a nivel de los principales países que tienen este rubro como una actividad económica importante en el mundo, sabemos que no es a través de la prohibición, que no es a través del encarecimiento de los productos que se logran los resultados a los que queremos o a los que quiere llegar, en este caso, el actual gobierno. Entonces tenemos que estar muy expectantes de si realmente se cambia el proyecto de ley o no. Yo me quedo preocupado con algunas expresiones que escuché el otro día del ex prosecretario de la presidencia y como tal presidente de la Junta Nacional de Drogas del país, el doctor Canepa, que dijo que había sido el mayor fracaso que había tenido el gobierno nacional y que era de alguna manera inadmisible que ese proyecto no se hubiese aprobado por el Parlamento de este país. Y bueno, creo que notoriamente no se aprobó por lo que nosotros señalábamos. Era un proyecto que empezaba mal desde el principio, con la creación de un impuesto altamente costoso para lo que era toda la producción y comercialización de bebidas que tienen alcohol. Seguía con una limitación muy importante de las libertades de todos los ciudadanos de este país, iba en contra del buen vivir, o sea, había una serie de factores que notoriamente no lo hacían viable ese proyecto. Hemos escuchado algunas expresiones del señor Romani, que hoy está trabajando en ese tema, que parecería señalar que tiene sus discrepancias con el proyecto anterior. Bueno, esperemos que eso se trasunte en un nuevo texto que escuche y que atienda las distintas opiniones de los distintos integrantes de la sociedad uruguaya que tienen que ver con el tema, aunque en definitiva todos tenemos que ver en esa materia. Y también hay un tema que no se puede soslayar, y es que no se puede tratar el alcoholismo de la misma manera a todas las bebidas
que contienen alcohol. Es decir, porque hay diferencias notorias desde la graduación que tienen las bebidas hasta también lo que está detrás. Y en ese sentido, notoriamente, hay que reivindicar que el vino es una bebida totalmente diferente a las bebidas destiladas o a otras bebidas fermentadas que se comercializan en el mercado uruguayo. No solo por el tema de la graduación menor, que eso sí es notorio, sino porque tiene otros componentes, tiene estudios científicos que demuestran que el consumo del vino de manera moderada y razonable hace bien para determinados factores de la salud humana. No hay que desconocer lo que hay detrás del mundo de la vitivinicultura, que viene se hace vino en el mundo desde que se conoce el nacimiento del ser humano. Y bueno, todo ese tipo de cosas, recién hablábamos fuera del micrófono con Freddy Casulo de la fiesta de la vendimia, de la fiesta de la vendimia, sí. De la fiesta del goya y el vino. O sea, es una producción netamente familiar y que como tal tiene que ser contemplada en cualquier normativa y en cualquier legislación. Y al sector de la vitivinicultura, que basta analizar los números de los últimos años, hoy no le cabe ninguna posibilidad de encarecer absolutamente el producto, porque se han ido quedando por el camino miles de personas vinculadas a la familia vitivinícola que han tenido que cambiar de rubro y de actividad. Tenemos mensajes de texto antes de seguir. Hola Elsa y Freddy, los escucho todas las mañanas, está buenísimo el programa. Brenda de San José, quien envía un saludo para todos. Otro mensaje más por aquí. Le recuerdo al señor Zunino la plegaria del vitivinicultor: si al mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino? Saludos, Luis de Soriano. Es así. Y bueno, yo hoy cuando venía para acá, venía pensando y recordando una anécdota que siempre la cuento, del año 92, estábamos en el Congreso Mundial de la Vitivinicultura en la Organización Internacional de la Viña y el Vino en España, que el año 92 fue un año muy especial, y se hizo justamente en Madrid. Y entonces recién allí se empezaban a conocer los primeros estudios científicos que hablaban de los beneficios de consumir 1 o 2 copas por día de vino, ¿no? Entonces se generó un debate entre algunos médicos que decían que había que tener mucho cuidado con el mensaje, porque el vino, si no la gente iba a pensar que tomando una cantidad de vino muy importante iba a ser sana toda la vida. Y me acuerdo que un doctor justamente español dice, bueno, pero los excesos son malos desde todo punto de vista, y si no, dice, hay que ver que consumir agua en exceso también es muy malo. Y todos quedamos mirándolo porque nos llamó la atención esa expresión. Entonces, cuando vio la sorpresa que había causado, dice, y si no, fíjense lo que le pasa a una persona cuando se ahoga. Y bueno, tenía en el mar o en el río, y tenía de alguna manera gráficamente una expresión que es así. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, como decíamos. Hay que mirar bien las raíces y la cultura de todos los uruguayos. Somos todos descendientes en la inmensa mayoría de inmigrantes españoles, italianos, europeos, que venimos con determinada tradición de la familia, y porque hayan en este momento en la sociedad gente que se excede o gente que realiza a partir del consumo de alcohol determinada o lleva adelante determinadas conductas, no podemos por ese tipo de situaciones englobar a toda la sociedad. Bueno, se habla en realidad como una medida sanitaria, más bien, y no de combate contra determinadas conductas. Y estamos de acuerdo en eso. Ahora, yo le puedo decir, quizás estos mismos argumentos me lo puede decir. Acá no se elabora whisky, pero bueno, sí se elabora. Perdón. Y hay empresas particulares que también lo hacen. Bueno, alguien que elabore whisky puede decirme todas las bondades, en realidad, que del beber whisky, o no en forma extrema, como claro, lo decía usted, ningún extremo es bueno. Claro. Pero también puedo escuchar un discurso similar o fundamentos similares de parte de otros elaboradores de otro tipo de bebidas alcohólicas. Entonces, me pregunto, bueno, ¿cómo se encara esto? O si van a tener ustedes alguna contrapropuesta. Primero,
¿conocen realmente la propuesta del presidente Vázquez? O lo que conocen es lo que conocemos todos a través de la cadena nacional. Lo que nosotros conocemos es el proyecto de ley que hoy está en el Parlamento, que no fue aprobado. Que fue el de presidente Mujica. Que fue el del presidente Mujica, que contó con el aval técnico de mucha gente que hoy continúa en el gobierno nacional y que tiene una filosofía que no compartimos desde el punto de vista que pone como punto central la prohibición, la represión, el quitarnos, como decíamos, condiciones que han sido naturales de la gente, sobre todo todos los que somos del interior. Por citar un ejemplo, en ese proyecto de ley se hablaba que se prohibía el consumo de cualquier bebida alcohólica en la vía pública, en espacios públicos, donde se hablaba de parques, se hablaba de playas y demás, y los que somos del interior estamos acostumbrados a que en las ciudades, en los pueblos, en las villas, en el verano, la gente que a veces no tiene la posibilidad de tener un fondo en su casa, se sienta, y a ver, los oyentes que ustedes tienen mucha audiencia en el interior del país, y lo que yo digo no es así, se sienta en la puerta de la casa en la tardecita y se tomaba una copa de vino blanco. O quién no fue con su familia a un parque un domingo, otro día, una noche, a hacer un asado y tomaba una copa de vino. Y la clásica picada. Y la clásica picada, digo, y eso me parece que es una costumbre que, como no hay excesos, digo, no me parece que eso haya que prohibirlo. Quizá haya que tener un control para la gente que se descontrola, que hace y que tiene otro tipo de conducta. ¿Y cuál es el tema? Por supuesto, y para mí todo pasa por la educación y por la prevención de la situación. Y yo puedo contar lo que se hizo a nivel europeo, justamente promovido por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, cuando justamente se hablaba de prevenir este tipo de situaciones. El consumo preocupante de alcohol, notoriamente, y hoy en la sociedad, y hay estudios que se han hecho, se inicia en la juventud y a veces en jóvenes de temprana edad. ¿Qué se hizo en Europa? Se creó en el ámbito de la vitivinicultura una organización que se llamaba la Sociedad de Jóvenes Amigos del Vino, que eran chicos, estudiantes de enología, que estaban vinculados, o jóvenes de liceos, que aprendían lo que era el consumo racional e inteligente, iban con sus pares a los liceos o a los centros sociales donde estaban los jóvenes, a hablar de estos temas, hablar en el lenguaje de los jóvenes, a enseñarle lo que era la cultura de beber vino racionalmente, con moderación, y todo lo que implicaba detrás el trabajo de la gente que estaba en la vitivinicultura, y de esa manera se controló muchísimo. Hay otra experiencia de los países soviéticos que tenían una preocupación porque había un alto consumo de bebidas destiladas de alta graduación, y la manera de ir cambiando esa cultura fue promover el consumo del vino para justamente a través de ello ir cambiando esa cultura o esa necesidad que tenía esa gente de tomar vino de manera vino u otras bebidas alcohólicas de manera descontrolada. O sea, yo creo que todo este tema está muy bien que se plantee, pero que tiene que ir por la educación. Creo que el país ya tiene a nivel gubernamental organismos, ministerios, institutos donde se pueden hacer este tipo de campañas, y no hay que crear absolutamente ninguna estructura nueva, no hay que crear ningún tipo de impuestos. Y además en ese proyecto de ley había otra cuestión que era muy preocupante, que era que se creaba una especie de patente o licencia que todos los comercios que quisieran vender bebidas alcohólicas tenían que pagar anualmente, y que no era menor, y donde ya cuando se pensaba que ese texto iba a ser aprobado, aquellas compañías muy fuertes y muy importantes, que son además monopólicas en el país, habían iniciado una campaña donde le decían a los comerciantes de barrio: usted quédese tranquilo que nosotros nos vamos a hacer cargo de pagarle la patente, pero a cambio de que usted venda exclusivamente el producto que nosotros producimos, con lo cual eso iba en contra, en el caso por ejemplo de la vitivinicultura, de todas esas pequeñas bodegas familiares, que justamente los puntos que tienen para vender son esos. Entonces creo que si realmente
se quiere legislar o se quiere regular todo este tema, me parece bien, en la medida que se haga desde un punto de vista razonable, que se escuche atentamente la opinión de todos los involucrados y que fundamentalmente se cuiden las fuentes de trabajo de un montón de gente. Porque yo escuchaba un mensaje que a ustedes le enviaban, ahora cuando venía para acá, de una persona que le decía: el que consume alcohol le hace mal a él solamente, y bueno, puede causar indirectamente algunos otros problemas. Pero no por yo estar consumiendo alcohol al lado de una persona, esa persona también se emborracha. En cambio, hay otro tipo de situaciones, como el caso del tabaco, y como va a ser, o ya pasa en muchos lugares, y basta ver a la gente que a veces va al fútbol, con el tema de la marihuana, por ejemplo, que el que fuma y todos los que están alrededor de él también reciben las consecuencias de ese consumo. A propósito, llegan mensajes a través del 096-608-850, dice: ¿por qué no se preocupan más por sacar la droga que es más dañina que el alcohol? Eduardo del Sauce es quien envía este mensaje. Tengo más mensajes por aquí, dice: atención, no entiendo, bueno, este está relacionado a lo de los espías, que después lo vamos a leer. ¿Cuántos años tiene la reina de Inglaterra? Como 100, dice, y se pasó toda la vida tomando whisky. Roberto es quien envía este mensaje. Otro mensaje más por aquí: atención, esto no lo entendemos, quieren prohibir el alcohol y dejar vender marihuana, están todos locos. Brenda de San José es quien envía este mensaje. Bueno, son los mensajes que tenemos por aquí. Hasta ahora 1221-096. A ver, el consumo excesivo de cualquier sustancia o cualquier bebida es malo para la salud, y eso no tenemos duda. A ver, sí, no hay polémica sobre eso, no se puede discutir sobre eso. Por supuesto. Todos los excesos son malos. Ahora,